Así empieza La Noticia, emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Continúa la crisis política y social en Venezuela. Así empezamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, es el responsable de la violencia criminal y la destrucción, haciendo referencia a las protestas que se registran en ese país después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la victoria del líder chavista. Miles de opositores se concentraron este martes en Caracas y otras ciudades de Venezuela, gritando libertad para reivindicar la victoria de su candidato Edmundo González, quien a su vez instó a los militares y al gobierno de Nicolás Maduro a no reprimir al pueblo. Mientras tanto, el izquierdista Nicolás Maduro, quien se alista para su tercer mandato, luego de que el Consejo Nacional Electoral de línea oficialista le otorgue en menos de 24 horas el triunfo sin presentar las actas que prueben aquello. El actual presidente habló de violencia criminal por parte de la oposición. María Corina Machado, líder de la oposición, dijo tras un largo recorrido por Caracas que no están dispuestos a negociar los resultados. Ellos buscan una transición pacífica. Dicen contar con las pruebas que respaldan los números a su favor. Las protestas en Venezuela dejan hasta el momento como saldo al menos 11 muertos, decenas de heridos, la mayoría de ellos por arma de fuego. El fiscal general de la Nación anunció la detención de 749 personas. El ministro de Defensa reportó que 23 efectivos militares también resultaron lesionados. Quienes sostienen a Maduro son los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que expresaron su absoluta lealtad y apoyo incondicional al presidente de la República, informó Maite Morán. El gobierno de Venezuela ha quedado prácticamente aislado en el panorama internacional. Pocas son las naciones que muestran apoyo a Nicolás Maduro. La mayoría de los jefes de Estado que se han pronunciado en relación a la crisis en Venezuela lo han hecho en contra de los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral de ese país, que acredita a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Mientras las protestas en la nación suben de nivel, las autoridades internacionales, a través de las redes sociales, muestran su apoyo a la oposición, como es el caso de Costa Rica, que este martes otorgó asilo político a María Corina Machado y Edmundo González ante lo que consideran una persecución política. Y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas. Mientras tanto, Estados Unidos puso en duda la victoria de Maduro. Esto es especialmente crítico, dado que hay señales claras de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano, tal como se expresó en las urnas el 28 de julio. La Organización de Naciones Unidas recordó al gobierno de Venezuela que debe proteger y no impedir el derecho a manifestarse y dijo sentirse preocupada por las informaciones de arrestos injustificados. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad de Venezuela y de individuos que apoyan al gobierno de Maduro. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos instó a Nicolás Maduro a reconocer su derrota en los comicios presidenciales de Venezuela o convocar a una nueva votación más transparente. Tras conocer la decisión del gobierno de Maduro de expulsar al personal diplomático de Venezuela, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció reafirmando su postura y pidió que los resultados de la elección sean transparentes y verificables. Con la información que tenemos, todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Similar pronunciamiento hizo el gobierno de Argentina.
Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales. La presidenta electa de México también se refirió a la crisis de Venezuela. Es importante siempre transparentar los resultados. Como todos sabemos, la autoridad electoral, creo que se llama Consejo Nacional Electoral en Venezuela, dio un resultado que da el triunfo al presidente Maduro. Los mandatarios de China, Rusia y Nicaragua mantienen su apoyo a Nicolás Maduro, informó Maite Morán. Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de apoyo a las elecciones libres y transparentes en Venezuela. En el documento se cuestiona la falta de imparcialidad y el fraude en los comicios que dieron el triunfo a Nicolás Maduro. Polémica victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela no pasó por alto en la Asamblea Nacional de Ecuador, que este martes aprobó una resolución de rechazo al presunto fraude electoral que permitió a Nicolás Maduro reelegirse como presidente. Hemos rechazado de manera contundente, como primer poder del Estado, cualquier intento de fraude que vaya en contra de la voluntad de los venezolanos. ¡Viva la democracia, señores! ¡Viva el pueblo de Venezuela! El asambleísta oficialista Diego Matovelle fue quien presentó la moción de cambio en el orden del día, con la cual se exhortó al Pleno a solidarizarse con el pueblo venezolano y exigir transparencia y libertad en los comicios. No podemos dejarles solos en este momento, porque lo que están viviendo pudo también pasarnos aquí en el país y no hubiésemos querido tener investidos los papeles. Aquí estamos para defendernos y apoyarnos también. La resolución fue aprobada con el respaldo de 78 legisladores provenientes de las bancadas de ADN, Construye, el Partido Social Cristiano e Independientes. Todos ellos criticaron que asambleístas afines al correísmo como Mónica Palacios respalden al régimen chavista. Una profunda vergüenza de que existan asambleístas ecuatorianos que se encontraban en Venezuela respaldando las elecciones que fueron manipuladas, respaldando un ataque a la soberanía popular, un ataque a la democracia y un ataque a la libertad. Varios legisladores, quienes fueron invitados como veedores de esta elección, denunciaron haber sufrido coacción por parte del gobierno de Maduro, que no permitió su ingreso a Caracas. Me siento orgullosa que un miserable como Maduro no me haya dejado entrar, porque yo no necesito la venia de una narcodictadura. ¿Y saben qué? ¿Quiénes sostienen la dictadura de Maduro? Son los que sostienen las matanzas de Maduro. Revolución Ciudadana fue el único bloque político de la Asamblea que se negó a apoyar esta resolución. Resulta que ustedes son los menos indicados para hablar mal de otros gobiernos, mucho menos en temas de migración, cuando en este país se va la gente todos los días. Que Venezuela sería la economía de Latinoamérica con más crecimiento para el año en curso. Informó Álvaro Terán. Revisemos otros temas. Daniel Salcedo deberá pasar 40 meses tras las rejas por el caso Metástasis relacionado al narcotraficante Leandro Norero. Sin embargo, todavía deberá enfrentar 4 procesos legales que pesan en su contra. El haber estado prestando servicios en la prisión al narcotraficante Leandro Norero le significó 40 meses de cárcel por el caso Metástasis a Daniel Salcedo, tras ser señalado como autor directo de delincuencia organizada. La estrategia ofrecer sobornos a operadores de justicia, entre estos a Mayra Salazar, también sentenciada para beneficiar judicialmente a Norero. Doctor, ¿es la primera sentencia? La primera sentencia condenatoria en contra de Daniel Salcedo que se ha dado por voluntad de él, justamente llevando una situación armoniosa con la Administración de Justicia. Son 4 procesos aparte de esta delincuencia organizada que están enfrentando y que existen resoluciones judiciales también. Hablábamos de uno que se está revisando. Sí, efectivamente, pues, se habla de un proceso de lavado de activos. A pesar de aquello, algunos de los magistrados que dictaron esta resolución se encuentran en un proceso de investigación justamente por estos mismos hechos. Salcedo, el beneficio penitenciario lo obtuvo al acogerse al procedimiento abreviado, disponiéndose el pago de $5.520 como multa
y 11.040 por reparación material al Estado ecuatoriano. Específicamente la naturaleza del procedimiento abreviado, esta naturaleza justamente es la aceptación de responsabilidad de los elementos de convicción que Fiscalía ha llevado a cabo en contra del ciudadano Salcedo. Además de aquello, obviamente como abogados jamás podríamos alegrarnos de una sentencia condenatoria para ningún privado de libertad, pero la disminución del quantum de la pena en relación a la situación jurídica del ciudadano Daniel Salcedo ha sido importante. Él ha estado de acuerdo. Salcedo se encuentra privado de la libertad desde el pasado enero, luego de ser deportado de Panamá. No tiene ningún acuerdo de cooperación eficaz suscrito en la presente causa o en cualquier otra. Lo que efectivamente ha realizado el ciudadano Salcedo, además de varios procesos penales que ha enfrentado, por primera vez entiendo que va a llevar una relación de armonía directamente con la justicia, en aras de su colaboración, no solo para esta presente causa, sino para varios procesos que se han llevado a cabo en contra del ciudadano. Así es, él es testigo protegido. En este caso, además, Salcedo planificaba delitos contra la administración pública en empresas como Petroecuador, IES, CENEL y CELEC, informó Héctor Romero. La policía del Distrito Sur clausuró en Guayaquil 4 locales y decomisó más de 10 motos reportadas como robadas y con placas duplicadas. Hubo un detenido para investigaciones y en un predio contiguo al taller hallaron medicinas del Ministerio de Salud. Empezaron en la calle Abdón Calderón y Simón Bolívar. Agentes de la Policía Judicial levantaban la información del chasis de las motos en varios talleres del Guasmo Sur. Querían identificar las de dudosa procedencia. Cayó una. Tratan de preparar las motocicletas para la gente que comete actos delictivos o asimismo esconden motocicletas robadas o a su vez a veces los dueños de estos establecimientos prestan las motocicletas para cometer ilícitos. Las motocicletas de los clientes. ¿Todas las motos están limpias? Todas las motos están limpias. Siempre tenemos clientes, por lo tanto uno ya son frecuentes, uno sabe a quién la arregla y a quién no. En el segundo punto no tuvieron la misma suerte. La información había trascendido por las salidas en vivo de los noticieros y limpiaron la acera, según los gendarmes. Entonces dieron la vuelta para que en el tercer taller no les vuelvan a hacer el número. No, permiso no tenemos porque como le dijimos, recién estamos comenzando el taller. Una sola moto, la única que estaba ahí. ¿Dónde está con los papeles? Es de una vecina, la moto era de una vecina, por eso yo nunca le pedí documentos y eso. Yo estoy trabajando y mi esposo es, mi suegro es fallecido, pero él es el dueño y yo tengo los todo es legal la moto. De ahí a la cooperativa Siete Lagos. Este taller tenía más de una docena de motos que no contaban con los papeles. Tenemos 4 locales clausurados, aquí tenemos algunos chasis y tenemos aproximadamente 10 motos más 4 que ya han sido retenidas en otras mecánicas. De hecho, en la planta alta hallaron medicinas del Ministerio de Salud Pública en poder de un adulto mayor. También se llevaron las fundas entre las motos. Bueno, está muy bien sobre este tema porque de verdad sí hay bastante robo de motos, se escucha, o sea, yo más como mamá. Yo en su casa viene y me bota donde yo trabajo. El único detenido para investigaciones y sus hermanas protestaron por el procedimiento. Lo llevaron a la PJ, informó Jorge Escobar. Un ataque armado dejó 5 muertos en el interior de una empresa privada ubicada en un recinto del Cantón Nobol, provincia de Guayas. 3 de las víctimas contaban con antecedentes penales. Fue alrededor de las 3 de la madrugada de este martes cuando varios sujetos irrumpieron la tranquilidad de esta empresa donde supuestamente se realizaba la logística para camiones de carga. Allí tomaron por sorpresa a los ocupantes quienes no tuvieron tiempo para reaccionar. Pudimos visualizar a 5 personas sexo masculino que habían sido asesinadas con arma de fuego. De las 5 víctimas se logró establecer que uno de ellos era Víctor Francisco T., dueño de la empresa, su hijastro, Christopher Israel C., y Freddy David C., conductor de un cabezal quien estaba a pocos minutos de salir con su carga. Además de 2 hombres armados quienes
trabajaban como guardias de seguridad de esa empresa. Del dueño de los predios tiene 2 antecedentes, uno por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y el otro por robo. Del hijastro tiene antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Uno de los conductores tiene antecedentes, 2 antecedentes por robo. Se cree que los intrusos ya conocían los movimientos en el interior de este negocio. Llegaron, desinstalaron cámaras, retiraron sus unidades de memoria y se llevaron el celular de Víctor Francisco, único dispositivo que tenía acceso a la nube donde quedaban registrados los videos de seguridad. Estamos por identificar la identidad de las 2 personas que fungían como guardias, pero no son de una empresa de seguridad. El hecho lamentable se registró en el recinto Artillería, perteneciente a Petrillo en el cantón Nobol. Al momento, la Policía Nacional investiga el suceso y se cree que este múltiple crimen se relacione con disputas entre organizaciones delictivas. Y se tiene ya la información dentro de la línea investigativa de que presuntamente aquí contaminaban contenedores con la fachada de que ingresaban acá a darles mantenimiento. Informó José Morales. Sicarios asesinaron a un taxista en el interior de su vehículo en Machala, provincia de El Oro. La víctima recibió más de 8 disparos. Al interior de este vehículo de alquiler quedó el cuerpo sin vida de Eric Alejandro Cuenca Castillo, quien laboraba como taxista y fue abordado por sujetos armados luego de realizar gestiones en un cyber. Versión de los moradores que han visualizado este evento indican que es una motocicleta con 2 ocupantes, habrían impactado directamente, entonces... El crimen se registró la tarde de este martes 30 de julio en el barrio Brisas del Mar. Los disparos alarmaron a los moradores, quienes se refugiaron para no ser impactados. El personal especializado de la policía recabó información y levantó indicios. Hay aproximadamente 9 indicios hasta el momento, sigue levantando todavía criminalística, todavía no se acaba de realizar la fijación, pero hasta el momento 9 indicios balísticos en el lugar. La víctima, quien tenía 29 años, recibió la mayoría de disparos en la cabeza. Algunos compañeros mencionaron que Cuenca era nuevo en el trabajo. La policía investiga este nuevo crimen. No registra antecedentes penales. Se habla de un hecho direccionado en contra ya de este ciudadano, lo que se descarta ya el tema de delincuencia común. Los habitantes mencionaron fuera de cámara que es preocupante la situación por la que atraviesan varios cantones de la provincia, donde se dan a diario las muertes violentas. Cabe mencionar que la noche del lunes se registró un intento de sicariato en la humanidad de un ex candidato a concejal de Machala, mientras se servía alimentos en un restaurante ubicado en la avenida Ferroviaria. Herido fue llevado a una casa de salud donde está con pronóstico reservado. Informó Richard Ceballos. 22 horas con 20 minutos, amables televidentes, y es momento de un corte comercial, pero permanezcan en nuestra sintonía porque al volver de este corte, adolescente asesinado en el Guasmo Sur de Guayaquil no tenía antecedentes penales, pero 22 horas con 26 minutos, amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos de inmediato con noticias de Crónica Roja. Un hombre fue asesinado en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Agentes policiales que se encontraban cerca del hecho violento iniciaron una persecución, logrando capturar a uno de los sicarios. Un hombre que se encontraba en los exteriores de una entidad financiera ubicada en las calles Bolívar y Ricaurte, en Puerto Viejo, provincia de Manabí, fue atacada a tiros con un arma calibre 9 milímetros. Los sicarios no se percataron que personal policial se encontraba cerca de ahí, por lo cual repelieron el ataque. Realizan varias detonaciones en contra de la humanidad de este individuo, el cual tiene 2 impactos de arma de fuego a la altura del hombro y la clavícula, momentos en los cuales los policías se encontraban en el lugar de servicio, reaccionan y proceden a realizar un enfrentamiento directamente con este individuo, el cual realizó las detonaciones en contra de la humanidad de los servidores policiales. Luego del hecho violento, los agentes del orden iniciaron una intensa persecución, logrando capturar a pocos metros de las oficinas de la Policía Judicial a la persona que habría realizado los disparos. Una persecución ininterrumpida por parte del personal policial, quien también realizó varias detonaciones de su arma de fuego en contra de esta persona causante de los hechos,
se encuentra detenida el causante de los hechos y se encuentra al momento haciendo las verificaciones necesarias. La víctima, que quedó tendida sobre la calzada, fue llevada a una casa de salud, pero debido a la pérdida de sangre producto de los impactos de arma de fuego, minutos después falleció. El occiso respondía a los nombres de Cristian Alberto Barreto Vélez y la policía no confirmó si contaba con antecedentes penales. El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para que realicen las debidas indagaciones y saber los motivos del asesinato. Hasta el cierre de este reportaje se desconocía la identidad del atacante y si estaría involucrado en otros crímenes, informó Daniel Lalama. El juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, continúa tomando forma en la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa calificó la segunda solicitud de enjuiciamiento y ordenó a la Comisión de Fiscalización unificar los procesos de control político existentes. La Asamblea Nacional se encuentra ultimando detalles para iniciar el trámite del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien será procesada por un presunto incumplimiento de funciones. El Consejo de Administración Legislativa previamente calificó un pedido de juicio político derivado de la incursión policial en la Embajada de México para la aprehensión del ex vicepresidente Jorge Glass. Y ahora se dio paso a una nueva solicitud que alega la presunta incompetencia de Mónica Palencia en materia de seguridad ciudadana. Fortalecer el tema del Plan Fénix. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué en el país siguen incrementándose las muertes violentas, las extorsiones? Y por otra parte, y la causal que complementa este juicio político, es el tema de la poca inversión que se ha hecho. Esta resolución ha sido debidamente notificada y remitida a la Comisión de Fiscalización y cuando ellos conozcan el juicio político planteado en primer lugar, tienen la opción de unificar esos dos proyectos de juicio político, solicitudes de juicio político y hacer un solo juicio. La bancada oficialista afirmó que estos procesos son parte de una persecución política en contra del gobierno de Daniel Noboa. No considero yo que la Asamblea debería perder el tiempo en juicios políticos, sobre todo de personas que defienden el territorio, que están metidas, incluso jugándose la vida este rato por los temas de seguridad, en lugar de tratar leyes más importantes o temas que le interesan realmente al país. El Partido Social Cristiano rechazó toda alusión a un posible pacto e indicó que durante el tratamiento de este juicio político se deberá sopesar la eficiencia y eficacia del Plan Fénix. Definitivamente en seguridad las cosas en el país no están bien y eso nadie lo puede ocultar y eso hay que decirlo, le guste a quien le guste. El juicio político de Mónica Palencia iniciará una vez que finalice la fiscalización de la canciller Gabriela Sommerfeld, informó Álvaro Terán. El fortalecimiento de la agricultura y el impulso al desarrollo productivo fueron los objetivos de la visita del presidente Daniel Noboa a la provincia de Cotopaxi. En esta zona, el mandatario entregó títulos de propiedad y presentó el catálogo de productos nacionales. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda este 30 de julio en la provincia de Cotopaxi. El mandatario destacó que el Ecuador productivo es un desafío que compromete la unidad y el esfuerzo de los sectores público, privado y sociedad civil. Para ello, se efectuó el lanzamiento del catálogo de productos y productores nacionales, que cuenta con alrededor de 63.000 productos de 5.850 empresas a nivel nacional. También, gracias a la iniciativa del Ministerio de Turismo, 100 empresas de emprendimiento turístico recibieron el servicio de incubación y aceleración durante 6 meses de manera gratuita, pudiendo de esta manera mejorar sus servicios. La ministra de Producción destacó que este catálogo busca poner sobre la palestra a los productores ecuatorianos para incentivar a la industria nacional. Porque a través de este registro, más ecuatorianos van a poder comprar primero lo nuestro, primero el producto ecuatoriano. En esta cita, el primer mandatario entregó $250.000 para inversión para los mejores proyectos del programa Emprende Turismo, cuyo objetivo es impulsar dentro del territorio nacional
el desarrollo de emprendimientos innovadores. Cuando el gobierno interviene en este tipo de ideas innovadoras, justamente es donde logramos generar un impulso a la innovación, o sea, promovemos a que más personas se arriesguen a hacer cosas nuevas y diferentes. Posteriormente, el presidente Noboa compartió con agricultores de Cotopaxi, donde se entregaron títulos de propiedad y certificados para venta de productos. Hemos venido a entregarles 200 títulos de propiedad, que significan además de una facilidad enorme para la reactivación agropecuaria. Adicionalmente, entregamos 250 carnets de la agricultura familiar campesina, que facilita la venta de productos en los mercados mayoristas. Para los productores de la zona, estos incentivos representan un impulso a las actividades agrícolas en el país. Nuestra organización se fortalece. Somos cerca de 400 compañeros productores de las dos provincias. Necesitamos el apoyo para formar almacenes de insumos en La Tacunga, Salcedo y Ambato, a fin de tener directamente desde las plantas donde comercializan este producto como Fertiza, libre de los aranceles, para poder expender a precios de costo a los compañeros que se beneficien, así como sufren la agricultura, también se beneficien. Amigos, noticia de último momento. Hace pocos minutos, medios iraníes informan que el líder del buró político Hamas, Ismail Haniyeh, ha muerto tras ser atacada su residencia en Teherán, Irán. En este atentado también habría fallecido uno de sus guardaespaldas. El jefe del movimiento de resistencia islámica ejerció como primer ministro del 10º gobierno de Palestina después de que Hamas obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones al Consejo Legislativo Palestino en 2006 hasta su destitución en 2007. En mayo de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto en su contra por los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Muere en su residencia en Irán el 31 de julio de 2024. En otros temas, según la policía, el adolescente asesinado en el Guasmo Sur en Guayaquil no tenía antecedentes penales. Sin embargo, investigan si pertenecía o no a un grupo de delincuencia organizada. Su madre exige que el crimen no quede en la impunidad. 24 horas después del crimen, a sangre fría, en su propia casa, la madre del adolescente cuenta cómo lo buscaron y persiguieron hasta el final, en el Guasmo Sur. Mi hijo salió de la casa, se vino a esconder acá de mi hermano, porque dijeron alto Policía Nacional. Ese mío. Sí, pero no. A esta hora, agentes de la DINASED investigan posibles nexos causales con el asesinato. También otros elementos. Para tener ese tipo de enfrentamientos o ese tipo de muertes, porque algo en alguna organización puede estar vinculada. ¿Han averiguado si el joven antes estuvo en el CAI, algún tipo de antecedente? No tenemos antecedentes por el momento o no nos refleja en nuestro sistema antecedentes del menor. Según la policía, los dos menores heridos durante la embestida permanecen en un hospital del sistema de salud pública. Hasta lo que se pudo verificar hasta el día de ayer en la noche estaban estables. El occiso era familiar de las 4 personas acribilladas en febrero de 2022 en la misma cooperativa Amazonas, informó Jorge Escobar. Un muerto y 2 heridos es el saldo que dejó un ataque en el Cantón La Libertad en Santa Elena. Las víctimas se encontraban frente a su casa jugando una partida de naipes cuando fueron sorprendidos por los sicarios, quienes se movilizaban en una motocicleta. Naipes entre amigos terminó en tragedia. La tarde de este martes en el barrio San Vicente del Cantón La Libertad, sicarios llegaron a irrumpir el juego en el que participaban 3 personas. Los verdugos les dispararon directo a la cabeza, dejando a una víctima mortal que fue identificada como Jofre Ronald Pozo Malavé, conocido como Ojito,
2 ciudadanos heridos fueron llevados de urgencia hasta una casa de salud. De lo que tenemos conocimiento es una motocicleta a bordo de 2 personas. Prácticamente victimizó a una de las 3 personas que se encontraban ocupadas, estaban jugando cartas, ¿sí?, en los exteriores de sus domicilios. Moradores del sector rumoraban que uno de los heridos había fallecido. La Policía Nacional desmintió estas versiones. Al que mataron le dieron solo en la cabeza y murió de uno. El otro chico que fue herido también le dieron en la cabeza. Y al señor le dieron en la pierna. Tenemos una persona fallecida aquí en el lugar y hay 2 personas heridas, que hemos conversado con el señor Galeno de Turo, están fuera de peligro. Habían transcurrido casi 2 semanas sin muertes violentas en la península. Las estadísticas policiales señalan que los índices han bajado considerablemente. Sí existe un decremento, es el trabajo, hemos realizado trabajos, hemos realizado operativos, ustedes saben que esta semana se incautó aproximadamente 6 armas de fuego, entonces estamos desarticulando estas organizaciones y pedimos el trabajo de todo, sobre todo el apoyo de toda la comunidad para que nos ayuden con información. Después de que los agentes del Departamento de Criminalística realizaran las pericias respectivas, el cadáver fue trasladado hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Televidentes. Un reglamento o protocolo de buenas prácticas sería una de las salidas para controlar la campaña electoral que se difunde en redes sociales. Se demanda que el Consejo Nacional Electoral exija a los movimientos y partidos políticos oficializar las cuentas que utilizarán en las plataformas digitales. A las puertas de un nuevo proceso electoral de las presidenciables y asambleístas del 2025, todavía rondan dudas en el ambiente de cómo proceder con la campaña que se difunde en las redes sociales. Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, cree que sí debe existir controles a pesar de las dificultades. Ya no es un medio digital, no es ya chévere, no hay promoción electoral, no hay nada. Pero la red social es un mecanismo de difusión de la propaganda, de la publicidad. ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? Controlar. Si no controla, no hay equidad, no hay igualdad. Esteban Ron, experto en temas electorales, reconoce que existen obstáculos, pero eso no significa que hay que quedarse cruzados de brazos. Lamentablemente ni en el Ecuador ni en el mundo se puede hacer un tema de normativa respecto de las redes sociales. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a las buenas prácticas electorales internacionales, pero en el caso de Ecuador, a los pronunciamientos que han realizado las autoridades electorales, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, sobre la base de las infracciones que han venido siendo cometidas por parte de algunos sujetos políticos. Ron cita que se generó precedente con el caso Allen Berbera, exfuncionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que recibió apoyo político cuando la ley para esa dignidad lo prohíbe, por lo que fue sancionado. ¿Qué es lo que debería el Consejo Nacional Electoral realizar? Un reglamento o protocolo de buenas prácticas electorales en redes sociales y que este sea comprometido y que sea firmado por las organizaciones políticas. Lamentablemente el CNE ha desaprovechado la oportunidad del Consejo Consultivo del día de ayer. Las organizaciones políticas, una vez que tengan sus candidaturas listas, deberían oficializar al Consejo Nacional Electoral cuáles son sus cuentas en redes sociales. Es decir, alternativas de vigilancia sí existirían. Están distorsionando deliberadamente para afectarle a la democracia quien dice que no hay cómo controlar redes sociales. Obviamente todo está supeditado a que sean denuncias por infracciones electorales del Tribunal Contencioso Electoral. Pero ojo, el Consejo Nacional Electoral también es sujeto activo de las infracciones. Aquí se demanda no solo la actuación de las autoridades, sino de las organizaciones y movimientos políticos, informó Héctor Romero. Y antes de finalizar esta emisión informativa, vamos con noticias internacionales. Aumenta a 3 el número de víctimas mortales tras el ataque con arma blanca contra varios niños en un taller de danza en Inglaterra. Los 2 adultos que también fueron atacados permanecen en condición crítica. Y mucha atención porque frente a la creciente tensión entre Israel y Líbano, la Cancillería emitió un comunicado mediante el cual hizo un llamado a la comunidad ecuatoriana que se encuentre en Líbano para que abandone ese país de manera inmediata como medida para precautelar su vida. De igual forma, recomienda a quienes deseen visitar ese país o esa región
que posterguen dicha visita mientras persiste el conflicto entre las dos naciones. Con respecto a este tema, tendremos un amplio informe en nuestras próximas emisiones.